vamos a dar comienzo a este encuentro. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches aquí casi en Argentina, ya más noche que tarde, estamos en invierno. Les damos a todos la bienvenida, gracias por unirse a este webinar organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Le voy a ceder en primer término la palabra a Luz Canela Zuji, que es la secretaria de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, que tiene algunos mensajes para compartirnos. Luz. Hola, de vuelta, gracias Caro. Bienvenidos a todos y a todas. Bueno, en realidad vengo a oficiar de embajadora, tanto del vicerrector administrativo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, como del decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora. No pueden estar presentes en esta actividad, estamos un poco desbordados en nuestra universidad por las situaciones excepcionales que estamos viviendo, así que bueno, se han duplicado las tareas administrativas, de organización, académicas, así que bueno, han mandado sus saludos por esta vía y agradecen la participación de todos y todas. De alguna manera para nosotros es una forma de, desde la virtualidad, revivir lo que pudimos compartir el año pasado en el congreso, en el 10º congreso de la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas, de la CAURP, que celebramos en la Universidad de Lomas. Así que bueno, es un gusto recibirlos de alguna manera nuevamente en nuestra casa. Caro, era simplemente eso. Gracias, Luz, y la verdad que es un enorme placer que podamos estar conectados a nivel regional. Entonces yo voy a presentar a la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas, la señora Nedelka Escala de Solís, quien ha sido uno de los miembros fundadores de esta asociación allá lejos y hace tiempo, en 1999, en la bellísima ciudad de Cusco, en Perú, junto a la mano del padre Johan Leuridan Hughes y de nuestro vicerrector, el doctor Horacio Gejunde, ¿sí? Nedelka es nuestra presidenta y nos quiere dar unas palabras de bienvenida. Así, bienvenida Nedelka, gracias por acompañarnos en este encuentro. Gracias, Caro. Muy buenas tardes. Es un gusto, ya me conocen que soy más expresiva que la elocuencia, pero el día de hoy estoy muy contenta. Quiero dirigirme a los académicos, a los profesionales, a los estudiantes, a todo aquel que le interese las relaciones públicas, la comunicación social en este hermoso continente donde nosotros estamos. Quiero agradecer nuevamente a la Universidad Nacional Lomas de Zamora, a través del Magister Horacio Gejunde y todo lo que han presentado anteriormente, pero también reconocer la maestra Luz Canela, la coordinación que ha hecho junto con nuestra maestra Carolina Carbone, que además es nuestra directora de comunicación de Alacaur. ¿Qué es Alacaur? Bueno, pero antes de pasar a qué es Alacaur, también quiero que todos sepan y estén muy preparados para escuchar a Andrés Giraldo, nuestro máster de Andrés Giraldo, de Colombia, y Ana Gotardo, de Brasil. Siempre dispuestos a compartir los conocimientos y experiencia que tienen en este andar constante y que hoy en día se abre como una gran ventana a todo lo que nos está sucediendo. No quiero quiero platicar un poco de lo que esperamos de todo este movimiento, en donde encontramos que la investigación, que ustedes son máster en eso, que el contexto académico con las relaciones públicas realmente le va a dar a nuestros estudiantes y a nuestros docentes las armas para poder salir adelante de algo que nos tiene así como que esto es nuevo. Pero hay palabras que tenemos que definir, que son: la improvisación no vale, el estudio
es el que vale. No volver atrás. Creo que en estos momentos estamos partiendo desde un punto hacia adelante, hacia un hoy y hacia un adelante. Porque el volver atrás, pues no lo vamos a tener. Creo que vamos a cambiar. Y en esto, esta disciplina nos abre las puertas a buscar los medios para buscar lo que siempre quiso Alacaur. Y este es mi punto de plática o de entusiasmo en que siempre se buscó que Alacaur fuera un principio integrador, solidario, cooperativo, recíproco, de todas las universidades que enseñamos esta materia. En el primer congreso que se inició en Alacaur en el 2001, nos dimos cuenta que había una expectativa tremenda por el tema y no ha variado, al contrario, está creciendo. Y eso nos tiene que motivar, nos tiene que fortalecer en una visión de una Latinoamérica que sí enfrenta una pandemia del coronavirus, pero que está preparada con capacidades, con cooperación y con organización de un público que en este caso yo considero que son nuestros estudiantes, nuestros dueños de empresa, todo aquel que está esperando de nosotros una respuesta, pero que tienen que saber que estamos preparados para ayudarlos, para dar una luz en el camino, para presentar opciones y que no son opciones tomadas al más a más. Son opciones tomadas en base de la investigación, de la práctica y de la experiencia. Yo me siento muy halagada que la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que es miembro de la CAUR, nos haya puesto en este momento y que los webinars en línea sean ya para nosotros una oportunidad para dar a conocer al mundo un aporte concreto de las relaciones públicas en esta crisis que estamos viviendo. Considero y les agradezco a cada uno de los participantes que llevan con entusiasmo participar en Alacaur, la marcha de esos sólidos valores que ustedes platicaron al principio, quiénes fueron nuestros fundadores y que en base a ellos, hoy, la memoria del doctor Solórzano, que la guía del padre Leuridan de Perú, nos mantenga aportando nuestra mejor acción, nuestros mejores conocimientos para un mejor entorno social de nuestra Latinoamérica. Muchas gracias, nuevamente muy agradecida de esa aportación que cada una de los miembros de la CAUR lo hace. Carolina, gracias por ese gran trabajo que estás haciendo en la Dirección de Comunicación y pues todos, bienvenidos y a trabajar. Gracias. Gracias, Nedelka. Nedelka es la directora de Asistencia Social de la Universidad Autónoma de Guadalajara y nos está acompañando desde México, desde la ciudad de Guadalajara en México. Así, muchas gracias, Nedelka, y van desde acá nuestros aplausos virtuales también. Y ahora, en este encuentro que se llama Las relaciones públicas en el contexto regional, hemos querido tener representantes de diferentes partes de nuestra querida Latinoamérica. Entonces nos acompaña en primer término la doctora Ana Teresa Gotardo. Ana es docente e investigadora de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y nos va a compartir su mirada sobre el lugar de la investigación de relaciones públicas durante la pandemia. Así, Ana, bienvenida. Gracias. Gracias, Carol. Buenas noches desde Brasil, aquí aún es tarde, buenas tardes.
Agradezco a todos, a la presidenta de la CAURP, Nedelka, gracias, a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, gracias por la invitación, Carol, Luz. Agradezco a todos los presentes. Es un honor para mí estar acá con ustedes hoy y hacer parte de este espacio de cambio, con el profesor Andrés también y con todos los participantes. Gracias. Antes de empezar mi charla, me gustaría hacer algunas observaciones. Y la primera, me gustaría pedirles perdón por mi portuñol. Es siempre una cuestión que es para mí demasiado importante, especialmente en este contexto en que las disputas de narrativas son esenciales en nuestras sociedades. Y hace parte del oficio de investigadora y de la relación con la investigación, porque es muy probable que yo utilice términos que no son los más apropiados en español, referirme a cosas o personas, pero es central porque cuando las palabras pueden sonar malas, estas cuestiones de disputa son centrales y me gustaría entonces decirles perdón desde allá. El segundo punto es que me gustaría corregir el título, perdón, me gustaría corregir el título de mi charla, porque yo creo que es más apropiado hablar en lugares, en el plural, y también de investigaciones, también en plural, porque yo quiero hoy provocarle acerca de las múltiples formas de mirada que podamos tener acerca de los procesos de construcción de imagen y de las relaciones de las instituciones con sus públicos estratégicos. Además, la necesidad de tener una mirada acerca de la responsabilidad social que dije Nedelka también, que nosotros tenemos como comunicadores y formadores de opinión. Y cuanto más yo estudio, más creo en la multiplicidad de miradas posibles y menos creo en relaciones de causalidad y efecto. Creo siempre que hay redes complejas en todas las relaciones en las cuales somos solamente un pequeño nodo y en la comunicación de relaciones públicas particularmente. Eso es particularmente evidente. Tercero, yo hablo desde Brasil y esto es mi lugar en el mundo y esto es algo también que define las formas que yo miro el mundo, mis formas de mirada. En términos, por ejemplo, del manejo de la pandemia, nuestros gobiernos están actuando de formas completamente distintas. Y Carol decía antes de empezarmos esta charla que quería una hora para poder irse a la calle. Y a mí, yo solo quería que todos no tuvieran esa hora, porque nosotros no tenemos el aislamiento social. Entonces, hoy tenemos casi 30,000 muertes confirmadas, pero hay muertes en investigación, no hay pruebas para todos. Entonces, este número de muertes puede ser aún más grande que 30,000 personas. Entonces, esto también es algo que impacta directamente las formas de la comunicación, esas formas de mirada que yo estoy hablando. Aunque yo voy a presentarle hoy ejemplos desde Brasil, lo más importante de la charla es la idea de que la investigación es parte de nuestras vidas y que no es solo posible traerla para el mundo de trabajo, sino que también lo es necesario traerla para el mundo de trabajo. A fin de tomar decisiones más informadas,
baseadas en el conocimiento de la sociedad y en nuestro papel en desarrollo de las relaciones en esta mirada social de las relaciones públicas. Entonces ahora voy a empezar mi charla, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Entonces yo creo que esta es la primera vez que la comunicación, tal como la conocemos hoy, se establece como una cuestión tan central para la vida o la muerte de las personas. Entonces, la comunicación de salud siempre ha desempeñado un papel importante en la concientización y también ha sido disputada por las fake news. Por ejemplo, casos distintos de curas milagrosas. Pero la expansión y la mortalidad de la pandemia coloca este tema en el centro del debate. No voy a hablar aquí de noticias falsas, porque el profesor Andrés tratará específicamente de este tema, que es tan importante para el debate en la comunicación. Pero quiero hablar aquí acerca de la responsabilidad o la irresponsabilidad, conforme la mirada, de las organizaciones en la comunicación de la pandemia y de los lugares donde se investiga en las relaciones públicas en ese contexto, como la mirada científica de las relaciones públicas. Como esta mirada es importante para que nosotros podamos no solamente conocer este momento que vivimos ahora, pero también para que podamos buscar estrategias de comunicación y relacionamiento para ahora y para el futuro que esperamos que cambie. Entonces voy a presentarles dos casos. El primero habla de algunas acciones del gobierno brasileño y el segundo habla de acciones de una gran cadena de tiendas de electrodomésticos llamada Magazine Luiza. Entonces, la primera cosa que me gustaría destacarles es que cuando la pandemia llega en Brasil, cuando tenemos el primer caso confirmado, porque no se sabe exactamente cuándo empieza exactamente, porque no había pruebas, entonces, cuando se confirma el primer caso, la Organización Mundial de la Salud ya tenía mucha información disponible en su sitio acerca tanto del nuevo coronavirus cuanto del COVID-19, que es la enfermedad. Aquí, si ustedes ingresan en el sitio, hay un link especialmente dedicado a todas las informaciones que la Organización Mundial de Salud reúne acerca del coronavirus. Entonces, incluso había un plan desarrollado el 2 de febrero, donde se puede ver, yo puse en rojo, cuestiones relacionadas a la comunicación, específicamente la importancia de la comunicación como plano estratégico de respuesta y combate al nuevo coronavirus. Entonces, ellos decían que era necesaria una respuesta y claro que esa respuesta tenía que cambiar de acuerdo con la región del mundo, pero la importancia ya era central en el 2 de febrero. Entonces, el 25 de febrero, el primer caso identificado en Brasil. Y el 26 de marzo, cuando había casi 3.000 muertes confirmadas, casi 3.000 casos confirmados y 77 muertes, el gobierno lanza la campaña El Brasil no puede parar. Entonces quería que
nadie se quedase en aislamiento social. Nosotros teníamos que trabajar acá en Brasil. Firmó un contrato de emergencia sin licitación al costo de 4.9 millones de reales o casi $1 millón. Pero eso causó un problema. La justicia dijo que debía parar ¿cómo se dice? No sé cómo se dice, divulgar esas informaciones. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia dijo que nunca hizo esta campaña. Entonces, las disputas narrativas que yo estaba hablando se dieron acerca de esta campaña también. Nuestro presidente, cuando los casos iban creciendo, él decía cosas, por ejemplo, el virus está yendo, y esto es en 16 de abril, estaba diciendo que no era nada. Sí, va a morir mucha gente, pero no importa que va a morir mucha gente, las personas se mueren, sí. Entonces, la información del presidente no era para esclarecer, no era para decir al público que no era para informar, no era para decir que había, qué estaba haciendo el Ministerio de la Salud, qué estaban haciendo para parar la pandemia en Brasil. Es solo para decir, nosotros no podemos parar, nosotros tenemos que trabajar. Entonces, quien no trabaja está con miedo, no es cobarde, no puede, las personas mueren, no hay problema en esto. Entonces, en 14 de abril, la Organización Mundial de la Salud lanza un nuevo plan estratégico actualizado, donde la primera estrategia es relacionada a la comunicación, que es movilizar los sectores y las comunidades. Para la prevención específicamente. Entonces, ¿cómo comunicar, cómo decir a las personas que nosotros tenemos qué nosotros podemos hacer para prevenirnos de contraer esta enfermedad? Y después, ¿qué hizo el gobierno? El 21 de mayo lanzó la campaña El Placar de la Vida. El Placar de la Vida es la borradura o el silenciamiento de la muerte y de la seriedad de la situación. El Placar de la Vida no hace lo que la Organización Mundial de Salud dice que es necesario hacer. No informa acerca de la prevención, no informa acerca de nada, solo informa que hay muchas personas que están bien, gracias, y las 30.000 personas que murieron no existen para el Placar de la Vida. Bien. A partir de esta mirada esta es una mirada muy amplia, claro que para hablar de esta estrategia de comunicación es necesario investigar muchas otras cosas y hay mucha información que no sale solo del gobierno central, no solo de la presidencia. Por ejemplo, las universidades en Brasil son en la mayor parte son públicas y la investigación en Brasil es casi 100% de la investigación en Brasil es desarrollada en las universidades públicas. Y
y las universidades públicas son gobierno y están comprometidas con esta necesidad de información de los públicos, pero Bolsonaro tiene una importante, es nuestro presidente, entonces las personas creen en lo que habla, en lo que él habla, y las personas están en la calle porque, según que dije, no es nada. Entonces, me gustaría decirles un momento, por favor. Mirar para esta cuestión y pensar en algunas estrategias de investigación posible, los impactos, los lugares de la investigación y cómo podemos pensar la pandemia a partir de las relaciones públicas también. Y es muy común pensarnos a partir de nuestra vuelta, ¿no? Sí, porque lo que nos impacta nos hace más importancia directamente. Por ejemplo, yo investigué la marca ciudad, el city branding durante mi doctorado. Entonces, por ejemplo, para mí la imagen de las ciudades y países, las relaciones entre países, la reputación internacional, por ejemplo, en economía y turismo, el city branding, los mega eventos, las Olimpiadas fueron canceladas o postergadas, no sé exactamente, pero esas son cuestiones que importan también para las relaciones públicas en un contexto más amplio. Junto con esta cuestión, el papel de la arquitectura y la planificación urbana y la construcción de las sociabilidades, por ejemplo, en tiempos de aislamiento social. Entonces, las favelas acá en Brasil son por ejemplo, territorios que son de importante investigación también para los públicos, para la construcción de relacionamientos. Hay muchas personas viviendo allá y hay formas de autogestión, no sé si así que se habla en español. Las disputas narrativas que yo les hablaba desde el inicio de mi charla, entonces, por ejemplo, la libertad individual, que es una cuestión que surge muy claramente hola. Es una... Gracias. Por favor, sí, si pueden apagar los micrófonos, por favor. Disculpa, Ana, la interrupción. Está bien. La libertad individual surge como una cuestión muy central para los Estados Unidos, por ejemplo, y acá en Brasil también se dice que la persona no puede dejar su libertad y quedarse en su casa porque tiene el derecho de salir en la calle cuando quiera. Entonces, la libertad individual versus la necesidad de la comunidad, el impacto en la vida de las personas, la economía versus la salud, que es el discurso del gobierno brasileño, las fake news y las disputas acerca de la libertad de expresión, por ejemplo, también es otra cuestión muy importante acá. Y las nuevas representaciones y los nuevos imaginarios en estas disputas narrativas. Entonces, yo que los digo a respecto del uso de las palabras, por ejemplo, que tienen nuevos significados de acuerdo con estas disputas. Los impactos sobre los trabajadores, las relaciones de trabajo, el riesgo asociado a la profesión, mirando también recortes de género, raza y clase. Entonces, por ejemplo, como el trabajo desde casa impacta mucho más las mujeres, madres, las mujeres pobres, las mujeres negras, mucho más que los hombres blancos que no tienen hijos, por ejemplo. Y
cómo las organizaciones establecen las relaciones con sus trabajadores. Eso también es muy importante para el contexto de las relaciones públicas. La construcción de redes de relaciones en contextos de autogestión en lugares de abandono estatal, por ejemplo, yo les dije de las favelas en Brasil. Entonces, las favelas no tienen hospitales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo las personas tienen hambre? ¿Cómo están haciendo para comer si no tienen empleo? Si el gobierno no les da un sueldo para que puedan comprar alimentos. Las personas tienen tácticas cotidianas, como dice Michel Desserteau. Son las tácticas cotidianas para la sobrevivencia, que son muy importantes, son centrales también para las relaciones públicas, para la comprensión de la sociedad y cómo formamos las relaciones con esas personas. Esta construcción de nuevas sociabilidades, nuevas mediaciones. Entonces, las mediaciones son procesos fundamentales en la construcción de relaciones imaginarias. La mediación por tela, por ejemplo, es una cuestión hoy que puede cambiar la forma como nosotros trabajamos. Entonces, las mediaciones, no solo eso, pero las mediaciones persona a persona también son mediaciones y nosotros tenemos que entenderlas para comprender cómo se forman esos nuevos imaginarios acerca del público, del trabajo de las organizaciones. Entonces, la intensificación de las emociones, por ejemplo, miedo, incertidumbres, reconstrucción de lazos afectivos y el afecto en la comunicación. ¿Cómo esto hoy es central? Como por ejemplo, si tienes una mujer madre que tiene que trabajar desde casa y no puede tener la misma productividad que tenía antes, esto es, claro, un motivo para una incertidumbre muy grande para las madres. Entonces, ¿cómo se construye esas relaciones a partir de los afectos? La resignificación o reinvención de tradiciones. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos un evento, sí, que tal vez en otro contexto sería todo un ceremonial, y ahora nosotros tenemos que pensar cómo que vamos a hacer esas tradiciones. Y eso no es solo para la universidad, que también tiene por ejemplo, cuando se encierra el curso, la graduación. La graduación, sí, la ceremonia de entrega de títulos sería. Sí, sí, ¿cómo están haciendo ahora en tiempos de pandemia? Porque acá en Brasil nosotros estamos haciendo también mediados por la tela, las ceremonias virtuales. Mas también, por ejemplo, en las religiones, entonces los batismos ahora, no sé si vieron, hay muchas imágenes circulando en las redes sociales mostrando cómo se están haciendo a distancia. Otra cuestión importante también, cómo se comunican los movimientos sociales, cómo se construyen sus agendas y se movilizan, cómo se da la comunicación comunitaria. Y es necesario que nosotros tenemos en la cabeza que no todos tienen acceso a la Internet. Entonces, en lugares más pobres, es posible que no haya comunicación mediada por las redes sociales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se reconstruyen? Las nuevas formas de consumo, entonces, moda, comida callejera, productos de higiene, belleza,
demanda de servicios de salud mental que crece, de medicaciones. Por ejemplo, acá hay un remedio, no sé si se dice así, una medicación. Remedios o medicaciones. Remedios, sí, para ansiedad, llamado Rivotril, que está con las ventas las ventas crecieron mucho en el contexto de la pandemia. Las personas, y cómo se hace, por ejemplo, para comprar un pantalón si no puedes probarlo en la oficina. Entonces tiene que pensar cómo puede dar esos servicios para cambiar esa forma de consumo. El manejo de la comunicación de crisis, entonces el gobierno brasileño es lo que haré peor en ejemplo, pero nosotros tenemos buenos ejemplos. Yo creo que es posible estudiar tanto lo que es malo cuanto lo que es bueno, y claro que las cosas van a ser de formas distintas de acuerdo con el contexto cultural, la localización, las personas que están envueltas en las condiciones de relacionamiento, pero es una otra cuestión el manejo de la comunicación de crisis. Por ejemplo, para mí, la cuestión de la universidad pública, yo creo que es muy importante saber cómo se puede fortalecer su imagen para contar con el apoyo de los ciudadanos en la lucha contra la privatización, que es un deseo del gobierno, privatizar a todas las universidades públicas. Por lo que en ese contexto envuelve divulgación científica, relaciones con la prensa, estudiantes y sus familias, profesores, técnicos, la comunicación a través de las redes sociales, eventos y otros. ¿Por qué investigar? Yo amo investigar con todas mis fuerzas, entonces yo les digo que para mí hay algunos motivos. Entonces, las nuevas formas de sociabilidad que surgen con la pandemia también deben cambiar la forma como las organizaciones se relacionan con sus públicos. Las acciones nuevas fundamentadas en la comprensión de ese nuevo mundo serán fundamentales en la reconstrucción de las relaciones de marcas de nuevas formas de trabajo y de consumo, y porque la ciencia nos ayuda a comprender el mundo, y con eso, como mediadores de la relación entre las organizaciones y las personas, podemos construir relaciones más justas y mejores. Entonces, yo voy a mostrarles el caso de Magazine Luiza muy rápidamente, que Magazine Luiza cerró sus actividades en el inicio de la pandemia, garantizando el derecho de los empleados. Entonces, les paga el sueldo, les da garantías, por ejemplo, déjame ver acá, por ejemplo, denuncia contra la violencia doméstica a través de su aplicación de celular, de móvil. Paga el sueldo, se está garantizando la prioridad de la salud de sus colaboradores. La salud de sus colaboradores es la prioridad de la empresa. Y esto hizo con que la marca sea vista hoy como marca transformadora durante la crisis del coronavirus. Sus acciones en la bolsa ultrapasan 100 mil millones, no sé exactamente
como se dice en español ese número, pero las acciones tienen una alta en la bolsa. Tiene la empresa con mejor imagen durante la crisis. Esto porque hizo que decía OMS, no hay nada más, nada menos. Solo aplicó lo que necesitaba aplicar, que había de información disponibilizada por OMS. Bien. Es eso. Me gustaría decirle que es posible cambiar el mundo por medio de la investigación. Es posible, podemos empezar por nuestra vuelta. No es necesario pensar el mundo todo, pero como yo les dije antes, podemos estudiar, por ejemplo, las tácticas cotidianas, y esto es tan importante cuanto estudiar el mundo, porque todos los estudios tienen impacto, y tener una garantía de que las decisiones sean tomadas con base científica es una mejor garantía de suceso en la construcción de relaciones justas. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos que construir relaciones justas para todos. Gracias, perdón por... No, muchas gracias a vos, Ana. La verdad que muy clara tu exposición. Yo ya me anoté un par de preguntas, pero bueno, aprovecho para decirle a todo el auditorio que las preguntas las vamos a hacer al final. Muchísimas gracias, Ana. Vamos a escuchar ahora al magíster Andrés Giraldo. Andrés, ¿estás aquí en la sala? Pues no te veo aquí. Bien. Aquí estoy en este momento, ¿sí? Muy bien, ahora sí te veo. Andrés es docente e investigador en la Universidad de Medellín, en Colombia, y va a hablar sobre fake news y posverdad en una era líquida. Así, Andrés, la sala es tuya. Bueno, Carol, muchas gracias a ti, a todos los amigos de Alacaur y también a todos los amigos de la Universidad de Lomas de Zamora con quien tuve la oportunidad de estar el año pasado en la asamblea de Alacaur, en el congreso y la presentación, con muchos recuerdos, recordándolos mucho, extrañándolos mucho. Infortunadamente nos tocó así encerrarnos, ya hasta hace parte de nuestras clases los gritos de llamado a almorzar o el regaño que le pegan a uno de la habitación del lado. Entonces hay que convivir con todos esos asuntos que nos han moldeado un nuevo estilo y hábito de vida. Pero también nos da la posibilidad de estar reunidos a pesar de los miles de kilómetros que nos separan. Sí, creería que es tan cerca, tan lejos, porque si estuviéramos en el día a día, créeme que estos encuentros hubiesen sido un poco más complicados. Entonces, a propósito de esa situación, también que hay que verle pues el lado positivo del asunto. Listo. Entonces, yo me puse muy creativo a hablar de dos autores que me parecen bastante pertinentes hoy en el asunto de la situación global. Y más que encontrar coincidencias, lo que muchas veces me encuentro son diferencias entre las posturas de Bauman y algunas referencias de posverdad, como el pensador israelí Harari, que nos da muchas lecciones en su libro de 21 lecciones del siglo XXI y que precisamente nos invita un poco a reflexionar en torno a cuál sería el papel de las relaciones públicas. Entonces el texto lo titulé Fake News y posverdad en una era líquida. Vamos a mirar si se establecen coincidencias o si podemos hacer una discusión con los chicos que nos sintonizan, los profesionales que nos sintonizan y con ustedes acerca de estos conceptos y si encuentran más divergencias que coincidencias. Básicamente cuando uno habla de fake news, no es un término tan nuevo, digamos, el anglicismo sí es nuevo, pero recoge muchos elementos que se han abordado desde la propaganda
de finales de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, ante todo, su explosión figura en torno al 2016 con dos fenómenos globales, y en Colombia lo analizamos con una situación muy particular. Los dos fenómenos globales es la elección del presidente Donald Trump y el fenómeno del Brexit en el referendo de la salida, o que aprobó la salida de la Unión Británica de la Unión Europea. Y en Colombia el Colombexit, como lo llamaron, y era el rechazo de la ciudadanía colombiana a los procesos de paz con la guerrilla más vieja del mundo, las FARC. Hicimos un acuerdo de paz, pero a propósito de muchos fenómenos de fake news, la gente salió a votar por el no. Entonces son dos fenómenos de contexto que nos invita un poco a mirar por qué surgen estos temas de fake news, pero reitero, no es un asunto tan nuevo. Y en este caso, entonces, digamos que las referencias podrían ir en torno a cómo de un lado está el concepto de posverdad y del otro está el tema de modernidad líquida, que ante todo Bauman lo que indica es que, si bien es cierto, después de la Segunda Guerra Mundial se consolidaron procesos de modernidad, ¿sí?, y que le dieron paso a, después de la desintegración de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, al fenómeno de posverdad. Muchas de esos hilos son una recopilación de un fenómeno que le da paso a otro fenómeno. Entonces la modernidad se entiende desde Bauman como algo sólido, en donde el Estado, las instituciones, la familia tienen un valor importante, ¿sí? Mientras que en la posmodernidad se habla más de un tema de individualización o hiperindividualización, pero también lo ve como un asunto de protección, ¿sí? Que invita de pronto a mirar cómo el individuo, en medio de tanto caos, de tanto desorden, también quiere como recogerse, protegerse un poco, aislarse, a propósito de la pandemia, para protegerse de todos los males y la inseguridad, porque las obras de Bauman se consolidan demasiado después del 11 de septiembre del 2001, tras los ataques de Nueva York y las Torres Gemelas, donde el discurso antiterrorista fue un discurso también que invitó a guardar cautela, a estar en un escenario de que nadie está a salvo. Y entonces, pues miremos el último elemento, que es medios de comunicación, que es una consolidación de los medios de comunicación masiva, la industria de la información que surge tras la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y ante todo en los 90 la televisión y la televisión satelital, y 20 años después las redes sociales. Entonces el mundo sólido es más un mundo de los medios de comunicación, y un mundo líquido es más un mundo de las redes sociales. Y eso entonces conecta un poco con el libro de Bauman sobre vigilancia líquida, que es un asunto de una sociedad controladora, aún más controladora con los datos que se dan en las redes sociales. Y esa hiperindividualización, esa vigilancia líquida, lo que hace es que el individuo se aleje o marque cierta distancia en la sociedad, pero también esa distancia entonces hace que se comunique, ¿sí?, por múltiples plataformas, que lo que están logrando hoy es mayores procesos de automatización. Se está trabajando todo el tema de reemplazar las funciones del individuo por más automatización y más tecnología. Y qué mejor que hablar de, por ejemplo, la sustitución de las autoridades por los drones y las redes sociales. Porque, por decir algo, les pongo un caso: un agente de tránsito está haciendo un control por mirar si algún conductor o está ebrio o tiene los papeles al día, y es posible que ese agente de tránsito sufra de una agresión por parte de ese ciudadano que está infringiendo la ley. Entonces, para evitarse problemas, los gobiernos lo que están haciendo es mayor monitoreo de cámaras, y si ocurre un accidente,
y esa persona está con exceso de alcohol o tiene un documento que se ha vencido, pues le cae todo el peso de la ley y se ahorran todo un proceso social, ¿sí? Entonces ahí es donde el asunto de la vigilancia líquida, el proceso que se ha trabajado desde la teoría del gran hermano, ha hecho eco hoy en una sociedad en torno a vigilarnos, donde el Estado se exonera mucho de responsabilidades. Y aquí puse como en un escenario como tambaleante, pero está, digamos, más en la sociedad líquida, las corporaciones o las megacorporaciones que reemplazan también el papel del Estado o la sustituyen o la superan en presupuesto. Hay que aclarar algo, y es que muchas veces se confunde el tema de fake news y posverdad, pese a que son conceptos que están muy ligados, ¿sí? Me parecía oportuno hacer una división esquemática para poder clarificar y tener mayor exposición de estos dos conceptos que estén más expuestos a la luz de las audiencias que están en este momento sintonizadas en la conferencia, y también desmarcarlo un poco del concepto del humor, ¿no? Porque el humor es un asunto totalmente distinto a lo que es la posverdad y lo que son los fake news. Fake news y posverdad están mucho más ligados. El humor se diferencia, tiene una marcada diferencia de lo que son las fake news. Entonces, uno entendería que las fake news son historias falsas que aparecen como noticia difundidas en Internet o usando otros medios, pero especialmente Internet y especialmente Twitter, usualmente creados para influir sobre la política o como una especie de broma, pero esa broma, al ser reproducida en cadena, puede generar ya en la audiencia un sentimiento de verdad o de credibilidad. Y la posverdad está más ligada a poner siempre en duda la verdad a través de mucha emoción y con pruebas que, digamos, o hechos que muestran como objetivos, pero que distorsionan ostensiblemente el concepto de verdad. Y el humor ya sí es una distorsión de la realidad, pero se deja por sentado que esa es la intencionalidad. O sea, el humor, su intencionalidad es transgredir la realidad y se deja por sentado que eso es así. Entonces, y abajo pongo una frase de Bauman en el sentido de indicar que precisamente frente a estos fenómenos, la sociedad líquida o la modernidad líquida es ponerle fin al compromiso mutuo. O sea, en un escenario de posverdad, Carol, está, digamos, al margen la responsabilidad de quien emite una información, y eso es gravísimo, ¿sí? Porque pese a que Bauman dice que la hiperindividualización y las redes sociales pueden ser una forma de democratización y de participación, y también Harari dice que la mentira es la que más une a la humanidad, eso transgrede por completo un principio democrático que es la subjetividad y la búsqueda de fuentes de información, o por lo menos hoy ya estamos dejando al margen las fuentes de información, ¿sí? Que eso es un desligue que tienen las fake news. Emita la información por donde sea, pero no se exime de responsabilidad en cuanto a la emisión de ese mensaje. Entonces eso nos da dos fenómenos recurrentes hoy en la sociedad, y es la infodemia y la infoxicación. Traje a colación una imagen que me parece brillante del New York Times, donde no se sabe quién piensa por quién, ¿no? Si es Vladimir Putin o Donald Trump. Entonces yo a esta caricatura le puse, pues yo la denominé, está en mi archivo, se llama Trumputin, ¿sí? La denominé así, es un nuevo leviatán ahí que surge hoy, que no se sabe quién piensa por quién le está haciendo el favor a quién, y ambos lo hacen como una especie de nueva guerra fría, en el sentido de que hoy hay más teléfonos rojos que cuando existía el teléfono rojo, ¿sí? Ok, interesante. Y es como el capítulo de House of Cards,
cuando el presidente ruso hasta seduce a la esposa del presidente de los Estados Unidos y creo que tuvieron un affair, ¿no? Bien, entonces la infodemia es una pandemia originada por la abundancia de información y por ende lo que produce es una información tóxica, ¿sí? Que deriva de las múltiples fuentes carentes de originalidad o desconocimiento de su origen. Y entonces Harari nos indica que la verdad y el poder pueden viajar juntos durante un pequeño tramo del recorrido, aunque más temprano que tarde, perdón, seguirán por sendas separadas, ¿sí? Eso lo dice en su capítulo de posverdad, en el texto de 21 lecciones del siglo XXI, y me parece que eso es, digamos, recurrente frente al establishment cuando hacen ver en los discursos, en la vocería, en la exposición en medios como si fueran dueños de la verdad, pero cada vez la metamorfosis es irla ligando hacia la distorsión. Y ayer en el periódico El Tiempo, que es el más importante de Colombia, a propósito de todo lo que se viene con la llamada desregulación inteligente o la apertura inteligente, porque entonces seguro en la cuarentena éramos una cantidad de ignorantes, ¿sí? Que estábamos encerrados, entonces tiene que haber una apertura inteligente y en donde la falsedad de la información es casi que peor que la pandemia. Entonces, lo que nos invita es a informarnos mejor porque hay tanta información que resulta muy difícil de identificar y entonces ahí establecer el límite entre lo que es verdad y lo que no es verdad es bastante complicado. Y entonces hay noticias falsas para desviar la atención, ¿sí? Para aminorar el impacto de un acontecimiento que atrae la atención de todas las personas, pero que se inventan una noticia para evitar o para dividir una opinión. O sea, de todas formas, y más en nuestros países latinoamericanos, la polarización es bastante proclive a que hayan divisiones de opinión, unanimidades de opinión se están fracturando por ejercicios de polarización, aunque la polarización puede ser vista como un buen escenario de la democracia, que le da contrapeso al unanimismo de opinión. No obstante, esa división a veces es intencionada y en nuestros países latinoamericanos hay una marcada división entre lo que son los populismos de izquierda y lo que son los populismos de derecha. Que ese es casi que un mal que tenemos en nuestro escenario latinoamericano, donde tanto es nocivo el populismo de derecha como lo es el populismo de izquierda. Y mire que no hemos todavía cerrado ese capítulo tan grave de la Guerra Fría, incluso nos lo recuerda un gran líder, ¿sí? Que tenemos en nuestra querida Colombia, que se llama Álvaro Uribe Vélez, expresidente del país y actual senador de la República, donde indica que, hace una crítica a la visión de Salvador Allende, expresidente chileno, quien defendía, digamos, el hecho de que la objetividad no debe existir en el periodismo, porque el deber supremo del periodista de izquierda no es servir a la verdad, sino a la revolución. Entonces, justo en un momento de pacificación del país, trae a colación este tipo de enunciados que le hacen mucho daño y que polarizan y que precisamente en el escenario colombiano, y lo puedo decir incluso con más atrevimiento en este contexto, en Colombia el discurso de la guerra es mucho más efectivo que el discurso de la paz, ¿sí? Porque también conocemos más el espejo de la guerra que la perspectiva futura de la paz. Conocemos más la guerra y vemos la paz como un escenario muy incierto. Entonces, trae contextos, y aquí el fenómeno de posverdad es tremendo porque trae fenómenos de contexto de hace 40, 50 años, los trae al 2020, tratando de inventarse un término que le hizo mucho daño a
el referendo por la paz que se llama el castrochavismo, que fue un concepto que atornilló la opinión pública colombiana hasta tal punto de decirnos que tras la firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, lo que íbamos a evidenciar en Colombia era una nueva Venezuela y una nueva Cuba. O sea, eso pues a mí no me cabe en la cabeza cómo sería ese engendro, pero es un término que ha hecho demasiada erosión en el imaginario colectivo del país, el castrochavismo, y eso es como un monstruo de 1000 cabezas, no se sabe qué es, pero que en algún momento a la hora de tomar una decisión, pues vamos a darle este país a la revolución, al socialismo, al comunismo, a Fidel Castro o a Hugo Chávez. Ya ninguno de ellos en la realidad, ¿cierto? Porque es muy difícil entender qué es una mezcla entre Castro y Chávez, qué sale de ahí, qué hijo se engendraría de allí, pero eso en Twitter, esa sola palabra genera un gran temor en la opinión pública. ¿Sí? Y digamos que esa polarización lo que invita también es a que haya una oposición a esta misma vertiente de derecha, ¿sí? Satanizando al expresidente chileno, ¿sí? Y digamos, para mirar algo, y es como una noticia que está bien intencionada, bien orientada, genera una fake news, podemos traer un ejemplo del coronavirus, y fue una entrevista que se le hizo a un consultor de UNICEF y que ha estado en la Organización Mundial de la Salud, donde indicó que la mejor herramienta para confrontar el coronavirus era una buena información, ¿sí? Y que tenía una metodología llamada comunicación para el impacto del comportamiento CONVI, utilizada por la Organización Mundial de la Salud, donde igualmente él era un asesor de comunicaciones para esta organización. Y a propósito de la pandemia, pues la mejor forma de controlar o contrarrestar la expansión del virus era con una buena información. Y en esa noticia, lo que él decía era que el coronavirus es solo un poquito peor que la gripa de temporada, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que la noticia estaba bien intencionada, ¿sí? Se utilizó para efectivamente volcar en un mensaje mucho más corto, más contundente y decir que el coronavirus era una simple gripa, ¿sí? Que ya ahí hay una distorsión tremenda, ¿sí? Se utilizó incluso una frase que él dijo, pero lo que trataba era de aminorar un poco la situación, evitar el pánico, saber que lo más importante era tomar las medidas de autocuidado. O sea, de esto se viene diciendo hace 3 meses. La mejor forma de controlar el virus es el aislamiento, el autocuidado, taparse la boca cuando salgan de su casa y lavarse las manos reiteradas ocasiones o cada media hora, en fin. Y lo que se malinterpretó fue el hecho de decir que era una simple gripa, y eso entonces se le aminora un poco el impacto de esta noticia y el objetivo que era generar procesos de comunicación mucho más aterrizados y al alcance del ciudadano, porque el ciudadano lo que menos sabe es qué es el coronavirus, ¿sí? Entonces, a raíz de este tipo de informaciones, entonces lo que salen son, digamos, fuentes oficiales que deben trabajar en la promoción de la comunicación de la ciencia para equilibrar un poco lo que es la información falsa. O sea que las fake news también originan que muchas fuentes oficiales tienen que trabajar en pro de solventar un poco ese tema de la proliferación de las noticias falsas. Y en este caso traje un ejemplo, y es como Médicos Sin Fronteras tiene que salirle al paso al hecho de decir que no es una simple gripa, que es una enfermedad respiratoria que puede generar neumonías complicadas y no mejora con infusiones. Los pacientes con coronavirus deben ser tratados por personal médico. Entonces, tiene que trabajar una fuente oficial, además de su objetivo estratégico, ¿sí?
Médicos Sin Fronteras, una organización no gubernamental que busca trabajar en pro de la salud pública en todo el mundo. Aparte de eso, tiene que ya entonces convertirse en un experto en comunicación, porque tiene que tratar de bajar un poco ese telón que esconde la falsedad de la información y tratar de, a través de procesos de comunicación, orientar por qué hay una noticia falsa allí o dónde se puede encontrar una noticia falsa. Por ejemplo, aquí, en este caso, lo que vemos es que un medio de comunicación de alta credibilidad, como lo es el diario El Tiempo, que hace parte del grupo de diarios de América, junto con La Nación de Argentina. De hecho, El Tiempo saca muchos informes de La Nación de Buenos Aires, y La Nación de Buenos Aires saca mucha información del Tiempo, porque son medios asociados al grupo de diario de América. El Tiempo lo que hace es, entonces, utiliza un medio de comunicación reconocido, trabaja y destina periodistas para desmentir la falsedad de las noticias que se difunden por fuentes carentes de credibilidad. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que hacen es un ejercicio de desmentir muchas de las apariciones de bulos o de falsedades ocultas en redes, y es que se está difundiendo que lavarse las manos con orina infantil sirve de remedio contra el coronavirus, pero ojo, esto es un bulo, es un ocultamiento, porque para que esto funcione hay que beberse la orina. Entonces se tiene que trabajar un medio, tiene que destinar su periodista o toda su unidad de redacción para ubicar una fuente que lo desmienta, ¿cierto? Entonces la Organización Mundial de la Salud, como una fuente oficial, lo que indica es que la orina no mata los virus ni las bacterias, más bien al contrario, ya que puede contener pequeñas cantidades de material vírico o bacteriano. Por ello, lavarse las manos o limpiar determinadas superficies con orina no protege frente al COVID-19. ¿Sí? Esto parece un cuento infantil, pero o sea, ya hemos llegado al colapso de la sociedad de la información. Increíble. Parece un cuento infantil de los hermanos Grimm, pero de verdad que, con todo respeto por los hermanos Grimm, esto superó la ficción, ha superado la realidad. Tal cual. Pero además, cuando se difunde y sin conocer la recepción o el público que recibe esta información, o que quizás hasta puede ser del voz a voz, o sea, porque de la red social puede salir a un voz a voz, entonces hay un cambio tremendo en las creencias personales, y eso aumenta un poco el grado y la magnitud del problema. Y lo que más tenemos a nuestro alcance, o sea, aquí, con el perdón de mi familia, yo le pedí autorización para que me sirviera de fuente para la exposición. Mi familia, para mí, es una fuente inagotable de recursos para mis exposiciones, porque mi familia se cree cualquier cantidad de cosas que les llega, y entonces la remiten en cadena, y necesariamente pues allí nosotros, en nuestra mano, es donde tenemos la infoxicación, y más en nuestro entorno familiar, donde nos llegan cadenas que se convierten en fuentes de reproducción rápida de hechos carentes de soporte, veracidad y credibilidad, pese a la alta probabilidad de creer lo que está expuesto allí. O uno hasta desearía que eso fuera cierto para que se acabe por fin la pandemia, ¿sí? Entonces, infortunadamente, digamos, tanta democratización de la información, ¿sí? Nos permite que haya un tejido moral, pero también hay una fragilidad allí, porque este tipo de información, lo perjudicial es que nos genera hasta un escenario de esperanza, o que quisiéramos que esa situación de verdad no fuera una pesadilla, sino que fuera una realidad. Entonces, cada uno en nuestros celulares tenemos una infoxicación todos los días, y pues o nosotros la borramos o la utilizamos para nuestras exposiciones. Así es. Esto pasó en el metro de Medellín, justo en la cuarentena, cuando se criticaban las decisiones de desmovilizar a una ciudad que usa en 1 millón más o menos de personas, en una ciudad
2,5 millones de habitantes, la mitad usa el metro, además porque es un área metropolitana, entonces era bien complicado la información pública, estaba por debajo de la abundancia de redes sociales, y esta fue una foto que circuló justo en época de cuarentena, cuando se decía, bueno, y no están hablando pues que hay que salirnos del sistema masivo, pues mire lo que está pasando en el metro de Medellín. Entonces lo que hace la unidad de comunicaciones del metro es decir que esta foto fue de hace un tiempo atrás, fue de hace 3 años, en un proceso de evacuación que nada tiene que ver con esta cuarentena, ni que estamos desbordando nuestro sistema, sino que todo lo contrario, lo que invitamos es a no utilizar el sistema masivo, que hoy se tiene que mantener en un 35% de su capacidad. Y entonces eso también lo que origina es casi que un proceso de comunicación pública, de relacionamiento con los ciudadanos, porque el ciudadano lo que menos tiene que hacer hoy es usar el transporte masivo. Sí, entonces aquí lo que quiero decir es que las fake news sirven también para que hechos que sucedieron en su momento puedan ser utilizados hoy como verdad. O sea, se traen imágenes pasadas para mostrar hechos del presente. ¿Sí? Entonces, eso también tiene que invitar mucho al relacionista público que trabaja información corporativa para que siempre dialoguen con el ciudadano, siempre dialoguen con su stakeholder, porque a veces se publica información falsa de la organización y uno desconoce el origen de la misma. Bueno, a los que les gusta de pronto el deporte, por favor nunca vayan a tomar al presidente del Deportes Tolima. El Deportes Tolima es un equipo denominado de media tabla hacia abajo, es un equipo chico en Colombia. A veces está en torneos internacionales como la Copa Suramericana o la Copa Libertadores, y el presidente del Deportes Tolima es un acérrimo opositor a la Liga Profesional de Fútbol Femenina, pero lo hace más por un tema de carga laboral, de prestacional, incluso está en el ojo del huracán del Ministerio del Trabajo, porque ha sido una persona que ha violado las reglas de los contratos sociales con los futbolistas, y entonces pues se le ocurrió en una asamblea de la división del fútbol indicar que él no estaba de acuerdo con el fútbol femenino porque es un caldo de cultivo del lesbianismo. ¿Sí? Entonces, se me acerca más a un fenómeno de posverdad que de fake news, porque no es falsa. O sea, él emite una versión ante los medios. ¿Sí? Aquí está el enlace de YouTube, pero pues no es necesario alimentar nuestra ira hacia Gabriel Camargo, presidente del Deportes Tolima, y ante todo porque entonces se convierte en un equipo odiado en el país. O sea, y ya entonces va a ser un equipo odiado en la Argentina, ¿sí? Infortunadamente, o sea, su reputación cae por completo por una versión que incluso para las relaciones públicas es tendencia. O sea, el tema del género, el tema del feminismo, es un asunto que está en la palestra de la opinión pública, de la agenda mediática, de la agenda de las relaciones públicas. Y este señor, que es el presidente del Deportes Tolima, dice que es un caldo de cultivo del lesbianismo. Es más posverdad porque él quisiera que eso fuera cierto, o él a su juicio o su juicio de valor indica que eso es una realidad, ¿sí? Pero lo dice, no es inventado, no es una noticia falsa, porque él la dice en una conferencia de prensa a la salida del evento, ¿sí? Entonces, allí lo que nos da la posverdad es que hay una crisis de valores que en general, digamos, lo que hacemos es actuar con una gama de valores que muchas veces hoy no se tienen en cuenta qué tan perjudiciales pueden ser, ¿sí? Y quizás el hombre está congelado en el tiempo, sigue congelado en la sociedad paternalista y no ha entendido que la sociedad ha cambiado un poco, ¿sí? Y que ha habido una reivindicación de los géneros y que ya el fútbol profesional femenino está en muchos países del mundo, y eso ha sido muy polémico en el escenario colombiano porque la liga de profesional masculina
no tiene las mismas garantías que la liga profesional femenina, ¿sí? Incluso hasta el torneo de fútbol femenino dura 1 mes o 2 meses, mientras que aquí respiramos fútbol masculino todos los días. Entonces, eso lo que afecta también es lo reputacional, ¿sí? Una fake news. Esta es una senadora de derecha en Colombia, María Fernanda Cabal. Yo a ella la sigo mucho su información, sus tweets, porque ella lo hace intencionalmente. O sea, su intención es figurar en la agenda de la opinión pública diciendo una cantidad de información que carece de sustento o de soporte. Entonces, aquí también es un hecho más ligado a la posverdad que a la fake news. ¿Por qué? Porque María Fernanda Cabal celebra la victoria de Jair Bolsonaro después de la segunda vuelta presidencial, y ya cuando fue presidente electo en Brasil sacó este trino donde dice que vamos Brasil, llegó el momento de retomar el rumbo, restaurar el orden social en América Latina y enterrar de una vez el agonizante foro de Sao Paulo, ¿sí? Es decir, quiere como cortarle la cabeza de tajo a los fenómenos o a las corrientes de izquierda latinoamericana y, ante todo en Colombia, cortar de raíz el proceso de paz con las FARC, porque se estima que algunos cabecillas de las FARC, ideólogos de la guerrilla colombiana, estuvieron hace 20 y tantos años en el foro de Sao Paulo, ¿sí? Entonces, que estaban dentro de la corriente de la izquierda latinoamericana. Y también existen, digamos, ciudadanos preocupados, les llamo yo, que tratan en sus redes de hacer una comparación en lo que dice y lo que quiso haber dicho tal persona. Entonces, los bulos también hacen parte de los escenarios de Twitter, y es que muchos desmienten lo que dicen los medios o lo que dicen los legitimadores o los influenciadores. Entonces, en este caso, lo que Donald Trump quiere hacer es firmar o dejar firmado que la red social que censure tiene responsabilidad penal como medio de comunicación, que es lo que quiere hacer hoy con Twitter. Pero Antena 3 en España lo que dice es: Donald Trump firma una orden ejecutiva para limitar las redes sociales. Entonces aquí el medio trasciende sus emociones, y lo que dice un ciudadano es: no, vea, lo que quiere decir Donald Trump no es eso que dice el medio en su tweet, sino lo que quiere decir es que quiere elevar al grado de responsabilidad de los medios informativos lo que está haciendo Twitter como un seleccionador de opiniones, ¿no? Entonces, se da mucho en las redes también desmentir lo que dicen otros en las mismas redes sociales. Entonces, se convierte como en una reproducción en cadena de lo que es falso y lo que no es falso, o demostrar, hay demostraciones de que tantas mentiras dice un líder, un legitimador o un influenciador. ¿Sí? Hablemos entonces ya del humor. El humor es una línea divisoria entre lo que es la realidad y la ficción, advirtiendo su intencionalidad, y más en el humor político, donde muchas veces ese humor ya hasta pues, se convierte en una realidad de apuño, ¿sí? Este fue el exalcalde de Medellín, donde su rendición de cuentas, que es una estrategia de relaciones públicas desde las entidades del Estado, tienen que rendir cuentas, pero él las hace en sus redes sociales, ¿sí? Entonces salió una caricatura donde se dice que el alcalde de Medellín no gobierna en la ciudad, sino que gobierna en sus redes sociales. Pero lo hace de manera intencional. Eso sí, puede que la opinión entienda que eso ya es una verdad de apuño, pero se deja por sentado que es una caricatura. Digamos que hay una distorsión, el humor puede distorsionar la realidad, ¿sí? Y puede estar alineada muchas veces con las fake news para reforzar ciertas ideas o tendencias. Y pues qué mejor que la crítica a la cuarentena, qué mejor criticar el aislamiento diciendo que el coronavirus es algo falaz, que es algo que
que está tratando de ocultar intereses de los gobiernos, o algo que yo he tratado ante todo, de bajarle un poco la carga emotiva, y es, yo no creo en teorías conspirativas, pero sí sé que fue la mejor coyuntura que le sucedió a un gobierno para legitimarse, para devolverle el papel al Estado incluso. Pues mire que hoy, ¿quién está dominando? El Estado. Quebraron las economías, sí, pero está dominando el Estado. Como lo decía en estos días el expresidente Mujica de Uruguay, decía, es que hoy el Estado vuelve a ser muy importante, o hay que darle la importancia que el Estado tiene, ¿sí? Entonces, pues no sé si la importancia radica en violar los derechos individuales de la libre circulación, movilidad, locomoción, los derechos fundamentales como el trabajo, ¿sí? Entonces acá, digamos que en Colombia, que hay una corte constitucional, que es la que mira un poco lo que hace el Ejecutivo. Entonces esa corte ha estado muy en tela de juicio, porque está aprobando todos los decretos que saca el presidente, y no está ponderando también las libertades fundamentales de los ciudadanos. Entonces, aquí el humor sirve un poco para bajar esa carga, pues, que hay, y también decir que, bueno, ¿y qué pasa con la gente que muere de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, que las Por muertes, otras causas. cuántas muertes genera la guerra, en fin, la diabetes, ¿sí? Y pues estamos llegando al escenario líquido de Bauman, ¿sí? Donde pues ya hasta los matrimonios se van a celebrar a punta de Zoom, ¿cierto? Y que están usted si se arrepiente, entonces de pronto desconectar la ceremonia y no darle enter a la decisión que vas a tomar para toda la vida, ¿cierto? Entonces lo que el humor hace quizás también es utilizar los temas de agenda para bajarle un poco también esa carga emotiva a esa inundación, a esa infoxicación, ¿sí? Bueno, hagamos un ejercicio. Yo, una hora antes de la presentación, me metí a Twitter, ¿sí? Entonces, voy a mirar qué hay tendencia ahora. Usted lo puede hacer en Argentina o en Brasil o en México. No sé si hay colombianos conectados hasta ahora. Yo mandé el link y hice todo el propósito de difundir el evento, ¿sí? Pero entonces me metí en Twitter una hora antes de la conferencia a mirar qué era tendencia en nuestro país, y me encontré con Pastrana pedófilo. Pastrana, el expresidente Andrés Pastrana, pensé yo. Y efectivamente era el expresidente Andrés Pastrana, con tendencia de 14.000 tweets, solo hoy. Entonces yo dije, esto tiene que ver como con algo político, de pronto, Pastrana pedófilo. Lo relacioné con el presidente Pastrana, pero de inmediato lo relacioné con la serie de Jeffrey Epstein, que fue un filántropo, ¿sí? Muy conectado con el alto poder en los Estados Unidos, y pues condenado con un juicio muy cuestionado por el tema de tráfico sexual, tráfico de menores o explotación sexual de menores. Y entonces, cuando me encontré lo siguiente, yo decía, impresionante la reproducción en cadena de Twitter, me encontré pues no pude analizar los 14.000 tweets, pero Claro. saqué 3 tweets que me parecen bien interesantes, y es que, por ejemplo, acá hay una persona que se llama senador Pablo Escobar. Pablo Escobar murió hace 30 años, ¿sí? Pero existió, seguro aterrizó, vino del más allá, y saca digamos, una tendencia en Twitter, y tiene demasiada reproducción, o sea, engagement. O sea, mire cómo cómo se reproduce una fuente falsa, ¿sí? Oculta, y que le hace eco a esa tendencia en Twitter. O me encontré pues con un medio de Pluralidad Z, eso no se sabe qué es, su procedencia, y tiene un engagement de 1.400, 1.500
interacciones, ¿sí? Entonces allí ha impactado 1.500 perfiles falsos, no falsos, ciudadanos, gente que se oculta, pero están ahí metidos en ese engagement. Y pues una ciudadana, me imagino, no la pude analizar muy a fondo, publica pues los libros de Epstein, cómo viajó a su isla privada, en su jet privado, el expresidente Andrés Pastrana. Entonces, fue presidente hace 20 años, Andrés Pastrana. De pronto muchos no tuvieron la posibilidad de recordarlo en la agenda, pero él fue presidente de Colombia antes de Álvaro Uribe y fue tendencia hoy porque salió una serie, una miniserie en Netflix el fin de semana pasado. Entonces, un hecho actual se convierte en una tendencia. ¿Y cuál es la preocupación aquí? No hay juzgados, no hay fiscales, no hay ¿cómo es que se dice? El derecho a no ser condenado hasta que las pruebas dicten que es culpable. Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro, entonces ahí es lo que quiero identificar aquí es la sentencia de Twitter. Exacto. Es el juzgado, el tribunal de Twitter, el tribunal de la opinión, ¿no? Que es algo muy controversial y que entonces, bueno, la democratización, pero también la vulnerabilidad de otro tipo de derechos. Para terminar, entonces, por favor, información fidedigna, ¿sí? Lo más fidedigno que se pueda y acudir a la ciencia, pero no a la ciencia de la revista Science, ¿no? Sino a un ejercicio de búsqueda de fuentes de información, siempre una duda de los hechos y de los datos, ¿ok? Porque de lo contrario, podríamos caer en esa infoxicación y en ese daño a la estructura de la democracia, si es que podemos hablar de que la hiperindividualización y la democracia pueden estar conectados. ¿Y quién creería que los supersónicos que los vimos hace 20 años hubieran tenido realidad? Quizás en ese momento les hubiéramos podido señalar como creadores de fake news, pero hoy... Tú lo viste hace 20 años, tienen mucho más igual. Hoy tienen más vigencia que cuando ellos crearon sus animaciones. Y desde las relaciones públicas, pues mire lo viejo que es, porque hasta Mario Vargas Llosa en su último libro, Tiempos Recios, habla de cómo Bernays tuvo que llevar a un empresario de la industria bananera a los Estados Unidos para meterlo en la alta sociedad de los Estados Unidos, porque ni con tanto dinero esa persona podía ingresar al jet set de Nueva York. Entonces ahí arrancó casi que el destino de nuestros pueblos latinoamericanos. Cuando Bernays asesoró a Sam Murray, magnate de la industria de las bananas o del banano, que es una fruta tropical de nuestro Caribe. No sé en Argentina cómo se llama, el banana. Sí, banana. Entonces, desde ese momento ya decía que la manipulación de los hábitos organizados y de las opiniones. O sea, ya Bernays en 1928 se anteponía incluso a Orwell del Panopticon, ¿sí? Y era manipular opiniones. Siempre es fundamental manipular opiniones. No creo que ya sea el principio que manejemos en las relaciones públicas, porque en relaciones públicas lo que estamos trabajando es más un tema de transparencia, verdad, conversación e influencia. Es decir, ya digamos que ha pasado un siglo desde el libro de Bernays, ¿sí? Pero me parece que deberíamos desempolvarlo un poco para mirar la conexión o la intencionalidad que tenía de quien decía que era padre de las relaciones públicas, ¿sí? Pues yo en ese momento que no existía eso, pues me autoproclamo y no tengo capacidad de que alguien me refute que soy el padre de las relaciones públicas. No sé cómo estamos de tiempo, Carol, hay un videito ahí de 3 minutos. Sí. Okay. O doy espacio para... ¿Con eso terminamos, Andrés? ¿Sí?
Por ahí Sí. algunas preguntas. Luego hay preguntas. No sé si me reproduce el video, vamos a ver. A ver, vamos a probar. Y si no, no hay problema. Vemos que no están respetando la cuarentena y ya les dijimos que vamos una semana más. ¿Pero por qué tanto tiempo? Porque son las reglas y hay que cumplirlas. Y es por el bien de todos. Solo salí al banco a retirarlo de mi pensión. Se les ha dicho claramente que no deben salir de sus casas. En especial los de la tercera edad. ¿Y qué pasó con los subsidios que nos prometieron? ¡No es justo! ¡Yo no volví a ver a mi novia! ¿Este man tan feo tiene novia? Es un youtuber. ¡Pueblo de Colombia! Sigan esperando esas ayudas. ¿Y qué cuando Marta nos dijo atenidos? ¿Será porque vio tu cara? Sé que entre ustedes hay gente que no cree lo del COVID. Que unos se van a jugar golf y otros organizan minitecas. Hasta Claudia fue a mercar con su pareja. Y claro, pagaron el comparendo. No, pues qué chimba. Nosotros sí vamos a dar ejemplo en esta cuarentena. Así venceremos al COVID. Y podremos recuperar nuestra libertad. Hacer paseo de olla. Dejar de reunirnos por Zoom. Ir a Andrés y volver a la zona T. ¡No! ¡Allá es donde van los gomelos! ¡La pincha! ¡No! ¡Saldremos ya! ¡Agarrar defensas! Muy bien. Sal y contágiate. Quédate y vivirás. Y tu familia también. Alguien dijo una vez, ¿de qué me hablas, viejo? Otro dijo, inyéctense desinfectante. Otros que abrían la Biblia, encontraban un pelo, hacían un té y se curaban. Por una vez, no digan tantas pendejadas. Lo importante ahora es tomar conciencia y cuidar nuestras vidas. Y pronto recuperaremos nuestra libertad. ¡Un hurra! ¡Por los médicos! ¡Y hurra! Obviamente no es mi intención propiciar las falsas noticias, no es mi intención, pero era como una forma de invitarlos a que nos volvamos a integrar y que no hagamos de nuestro cumpleaños pues ya una tendencia en Zoom, ¿cierto? Gracias, Carol. Si hay alguna pregunta ahí, estoy atento, y gracias también a Ana por la interesante conferencia que dio de investigación. Gracias, Andrés. Va mi aplauso virtual y el de toda la audiencia para vos. Invitamos a Ana a prender su cámara, por favor, y si tú puedes dejar de compartir pantalla, así nos vemos un poquito más las caras. Gracias, Andrés. Bueno, tengo algunas preguntas, incluso me han surgido algunas personales también, escuchándolos. Primero quiero resaltar una frase que vi en tu exposición, Andrés, pero que me parece que engloba un poco lo que escuchamos en ambas ponencias, que si me permite la audiencia la quiero leer, solamente para tenerla en mente para las preguntas que vienen a continuación, ¿sí? Me gustó mucho la frase de Bauman que dice: las redes sociales son lugares donde la vigilancia es voluntaria y autoinfligida. Me gustó mucho esa frase, me parece que tenemos que reflexionar al respecto, y gente de nuestra audiencia ha hecho preguntas vinculadas a este tema, ¿sí? A ver, voy a retomar una que hicieron hace un tiempito, acá la tengo. Rocío Castiñeiras preguntó, a ver si está aquí, está la respuesta de nuestro colega Pablo desde Mar del Plata. Rocío comenta, y me parece que está en relación a esta frase y a lo que ustedes ambos explicaron, ¿no? Ella tiene dudas o inquietudes por saber si hay razones por las cuales las personas hacen circular tanta información falsa.
y agrega y pregunta si alguno de ustedes investigó acerca de esto, o si ha leído, si tenemos información para compartirle de por qué la gente hace circular información falsa. No sé, Ana, si quieres comenzar. Yo creo que yo estaba leyendo el chat y yo estoy de acuerdo con lo que respondió Pablo. Pablo, ¿Sí? sí, es un colega de la Universidad KS de Mar del Plata. Sí. Sí, pero no es mi tema de investigación. Yo sé que hay muchas personas investigando el tema de las fake news porque es una cuestión central en nuestra sociedad hoy en día. Entonces, yo creo que Andrés puede responder mejor porque es el tema de su investigación, Andrés. Sí, ante todo, lo que he analizado, lo que he investigado está en mis investigaciones de comunicación estratégica corporativa, ¿sí? Entonces, ¿por qué se habla mal en redes sociales de una organización? Entonces, allí es porque el cliente o la ciudadanía está afectada por la acción de una organización y siente que la organización no le responde, ¿sí? Pero lo que pasa es que ya cuando esto se pasa a un contexto político, ¿sí? Está mucho más ligado a acabar el excesivo poder de la unanimidad de los que ostentan el poder. Entonces, digamos que es una forma también de figurar escondiéndose, de poner en tela de juicio Te entrecorta, Andrés. A ver, te has quedado congelado en realidad. Pero bueno, mientras vuelve Andrés, que se nos ha quedado ahí congelado, no sé si nos estás escuchando, Andrés. Yo comparto lo que en parte respondió Pablo, que tiene que ver con esto de que está ligado a nuestros valores y a nuestros intereses, ¿no? O sea, y compartí uno de los tweets que puso Andrés en su presentación. A mí me ha pasado algo parecido con mi familia, cuando salió esto de que en Italia tenían la cura al COVID-19, y yo fui la primera que la llamo a mi madre y le digo, no sigamos circulando esto hasta que no chequeemos si es verdadero, ¿no? Entonces, me parece importante que más allá de nuestro rol profesional, y bueno, lo perdimos a Andrés momentáneamente, ya va a volver seguramente, pero me quedé también con una frase que dijo Ana, que es esta de que la investigación es para nuestras vidas y no solo para el mundo profesional. Ana, hay una pregunta de Nancy Lozada que dice, ¿es posible que la divulgación de la ciencia ha estado alejada de la población de tal manera que en este tiempo la mayoría de las personas no sabe cómo acceder a información fidedigna? ¿Cuál es tu opinión? El tema de la divulgación científica es muy importante para las universidades. Yo les dije que para mí, como trabajadora de una universidad, es muy importante comprender cómo se da la divulgación. Y hay personas investigando específicamente la divulgación científica. Entonces, es un problema tanto para las universidades como organizaciones hacer esa divulgación, como para los periodistas especializados en la divulgación de ciencia. No se sabe cómo podemos hacer para llegar a población, incluso a la población que no tiene acceso a escuelas, a la universidad. Que no están alfabetizados de pronto. Sí, y nosotros tenemos una forma de comunicarnos que es propia, claro, de dónde estamos, de dónde vivimos, de todo lo que estudiamos. Entonces, pensamos a veces que lo que hablamos es muy claro para todos y no lo es. A veces las dudas son más simples, más básicas de lo que nosotros lo creemos. Entonces, hay, por ejemplo, la cuestión acerca de la forma como las personas hablan. Entonces, decir, yo soy dueño de la verdad porque yo soy cientista, por ejemplo, esto más afasta a las personas, aleja a las personas, las aleja, que las aproxima. Entonces,
por eso que yo dije que es muy importante conocer alrededor de nosotros para quién estamos hablando y cómo se dan estas mediaciones, porque conocer las personas para quién hablamos es exactamente lo que va a decir cómo debes hacer esa divulgación científica. Entonces, claro que para un periódico que es para una clase más abastada, que tiene una mejor escolaridad, que fue a la universidad, la forma será una, y el periódico que es dirigido a una población más pobre, que no tiene tanto acceso a la escuela, a la educación formal, la forma va a ser otra. Entonces, ¿para quién estamos hablando? Entonces, eso que va a decir cómo debemos hablar, y especialmente que nosotros, además de tener información científica, si nosotros nos colocamos como los dueños de la verdad, De verdad. es malo para el establecimiento de la relación con las personas, la conexión con las personas. Los afectos creo que son mucho más interesantes en ese sentido cuando creas relaciones de afectos que pueden crear, ¿cómo se dice? Puede hacerte una fuente de información confiable. Sí, y también esos mismos afectos a veces hacen que nos bloqueemos en el sentido, ¿no? Cuando las emociones están involucradas, hacen que perdamos perspectiva, ¿no? Entonces, como que todos queremos la cura para este virus, obviamente, entonces por ahí ese deseo de que se encuentre prontamente una cura hace que lo querramos compartir, ¿no? Sería una buena noticia en este contexto, y las buenas noticias hay que compartirlas, pero bueno, la verdad que yo llamo a la reflexión individual también, ¿no? O sea, es cierto que muchas veces los que estamos en un contexto más académico y estamos por ahí mal acostumbrados a dialogar con otros académicos, tengamos otro nivel de lenguaje, de discurso, pero la idea sería siempre como buenos comunicadores que deberíamos ser, como profesionales, adaptar nuestro nivel de discurso a nuestra audiencia, ¿no? Entonces, en este caso, si estamos hablando de comunicación de gobierno, por ejemplo, y queremos que toda la población se cuide, deberíamos ser un poco más claros en esos mensajes. No sé, esa es mi opinión. Tenía otra pregunta para Andrés, pero no sé si está en la sala Andrés. No, está ingresando. Está ingresando. Ok, bueno, entonces vamos a esperar. Acá tengo dos preguntas. Perdón, aclaro una cosa más que lo puse en el chat con respecto, no a la pregunta esta, sino a la anterior. Sí, perfecto, Luz. Con respecto a la investigación sobre el tema de fake news. Les contaba vía chat que un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, que son colegas nuestros, están trabajando junto a MESO Argentina en un proyecto que es financiado por la Universidad de Princeton, si no me equivoco, que es el proyecto Desconfío. Y están investigando, empezó hace 2 meses, si no me equivoco, y están trabajando sobre cómo afectan las fake news en realidad a los grupos de tercera edad. Están trabajando principalmente vía Facebook, WhatsApp y demás, y cómo, bueno, las fake news son desparramadas por nuestros padres, madres, tíos, tías, abuelos, y por qué tiene mayor impacto en este sector poblacional que en otros. Bueno, parte un poco del objetivo que convengamos que en esta pandemia son el grupo de riesgo principal, ¿no? Entonces también las ansias porque haya una cura, una pronta cura, los debe ayudar a esto, a divulgar esta información, y que tienen también menos manejo de la tecnología, entonces de pronto chequearlo a nosotros por ahí nos lleva menos tiempo que a ellos. Y eso que yo estoy más cerca de la edad de ellos que muchos de los que están en este auditorio. Pero la verdad, yo como decía, esa información de la cura que se había conseguido en Italia y bla, 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 mi mamá me la envió y me llevó literal 3 segundos y medio chequearlo en Google de que era una noticia falsa. Entonces le imploré a mi señora madre, por favor, que deje de divulgar esto,
y que no contribuyamos a las fake news, ¿no? O sea, en definitiva, entre todos, y creo que los más jóvenes podemos, y bueno, me incluyo, hacer un poco de escuela con nuestros abuelos o nuestras personas mayores, para que no se siga propagando algo que no es cierto, ¿sí? Obviamente que todos queremos la cura para esta enfermedad. Bueno, tengo un par de preguntas que hacen más al ámbito corporativo. A ver, Ana, si me ayudas un poco, a ver si tenés una opinión al respecto, y luego se la haremos a Andrés cuando ingrese a la sala. Martín nos envía por correo electrónico una pregunta que es: ¿qué opinión tienen con respecto de la cultura corporativa y qué importancia implica la cultura en una organización? Entiendo, no lo aclara la pregunta, pero entiendo que debe tener que ver en este contexto de pandemia. No sé, Ana, si querés aportar algo al respecto. Entró Sí, Andrés, perdón, aviso. Bien, bueno, bienvenido Andrés. No lo veo, pero... ¿Quieres volver a Andrés antes de empezarmos esta nueva No, ronda? esta No, pregunta no. te la hago a ti y luego se la repito a Andrés por si no la escuchó. Pero digamos, la importancia de la cultura corporativa, ¿sí? En este contexto de la pandemia. Voy a hablar acerca, yo creo que el concepto de cultura corporativa es un concepto amplio, entonces, pero no voy a, no voy a discutir el concepto de cultura corporativa, voy a hablar considerando el entendimiento que yo tengo del concepto de la cultura corporativa. Ok. El caso que yo les presenté de Magazine Luiza, yo creo que es es un buen caso acerca de la cultura corporativa de la dueña de Magazine Luiza, que se llama Luisa Trajano. Ella siempre tuvo una posición antes de la pandemia de protección a sus empleados y especialmente de protección a la mujer. Entonces, la función que tiene la aplicación de compras de Magazine Luiza de denuncia de violencia contra la mujer ya existía antes de la pandemia y las denuncias están mucho más grandes. Hay un número mucho más grande de denuncias durante la pandemia en virtud de que la violencia contra la mujer está más grande en virtud del aislamiento social. Entonces, yo creo que esta cultura de protección a los empleados impactó directamente en la imagen de la organización ahora que la compañía no hace nada más, nada menos que ya lo practicaba antes de la pandemia, pero ahora extendió a las mejores prácticas de la Organización Mundial de la Salud para el contexto de la pandemia y está ahora con una excelente imagen, la empresa con la mejor imagen durante la pandemia. Entonces, yo creo que la cultura organizacional una buena cultura organizacional previa a la pandemia, ahora se manteniendo durante esta condición, tiende a tener aspectos positivos para la imagen y la reputación de la compañía. Gracias, Ana. Andrés, ¿llegaste a escuchar la pregunta? Sí, no sé hasta qué punto no alcancé a responderla nada. Ok. La pregunta es, ¿qué opinión tenemos o tienes sobre la cultura, respecto a la cultura corporativa? ¿Qué importancia implica la cultura en una organización? Y yo le agregué, porque no lo dice realmente ahí el mail, entiendo en este contexto de pandemia, ¿no? Porque era algo que nos interesaba ahondar. Pero ya, digamos, salido del tema de fake news y de posverdad, yo diría que las empresas lo que han tenido que hacer es promover el sentimiento de solidaridad por encima del rendimiento financiero.
y algunas empresas que tienen unas ganancias acumuladas han podido explotar mucho el concepto de solidaridad, diciendo que vamos a repartir ganancias, ya hemos ganado, vamos a sobrevivir, ya hemos ganado, vamos a defender estos empleos, porque también ha habido redes que han generado cierto pánico o terrorismo laboral cuando dicen que los van a expulsar, y ahí sí que hay desinformación, porque no, la gente no conoce las normas laborales, el Ministerio de Trabajo ha tenido que capacitar o educar o sacar información de por qué las empresas no pueden despedir en cadena, él no va a firmar despidos masivos. Entonces, la cultura de las organizaciones, las que tienen, digamos, unos indicadores de reputación, han volcado un poco a una estrategia comunicacional ligada al principio de solidaridad. Y si lo puedo conectar con lo que, digamos, expuse hoy, está muy conectado también al temor o al pánico que genera la desinformación. Ok, gracias Andrés. Hay otra pregunta para ti en el chat y voy a proceder a leértela así. Andrés utilizó el término acudir a la ciencia. En mi país, Argentina, los científicos están ofendidos con el término infectadura, que es infectólogos más dictadura. Esta palabra circula por medios de comunicación y redes sociales. La pregunta es, ¿por qué cree que tantos medios de comunicación como personalidades importantes, lo pone entre comillas, atacan la verdad de la ciencia sobre el virus cuando su trabajo como comunicadores debería tener cierta responsabilidad social? La pregunta la hizo Marlene Rodríguez. Bueno, hay que decir a Marlene que en el sur del continente ha habido más dictadura que en los países como Colombia, ¿sí? Colombia no ha tenido una tradición de dictadura, ¿vale? Entonces, pero el cono sur sí ha tenido más tendencia a gobiernos dictatoriales. Eso como para un poco contextualizar como esa pregunta. Y lo otro es que, pues yo diría que la comunicación pública de la ciencia es una muy buena salida hoy a la infectología o a la infoxicación. Yo estuve a punto de sacar algunos datos de lo del fiscal en la Argentina, ¿no? O sea, que eso sí que ha originado un poco, o sea, mucha fake news, también mucha verdad. Eh, Ahí es donde la verdad y el poder se separan completamente, ¿sí? El caso del asesinato del fiscal, cómo eso tiene que ver también con qué pasa en Colombia con el expresidente Uribe, que es de ultraderecha, y es como tienen que estar en el poder porque si no estarían en la cárcel, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, esa infectología o, como lo decía, de dictadura, el término que utilizó, si me lo pueden repetir. Ella dice que infectadura es un neologismo, ¿no? Claro, un neologismo, sí. De infectólogos y dictadura. Sí, yo pensaría que cuando digo comunicar o ir a la ciencia es hacer un proceso básico de búsqueda de información. Y ante todo, como dicen en la metodología de la investigación, dude siempre de las fuentes, ¿sí? Lo que pasa es que en gobiernos dictatoriales, de tradición dictatorial desde Hitler hasta nuestros días, pues yo pensaría que lo que se dice es una puesta en escena. La puesta en escena es muy importante en dictaduras y es la verdad o desearía que esa fuera la verdad, y es un mecanismo de protección también que utilizan los políticos para salvaguardarse un poco. Entonces surgen también unos contradictores que no sé dónde hacen para sacar esta o aquella historia, y bueno, entonces ahí es donde vuelve la infectología a crear un clima de polarización. Bueno, creo que vamos llegando hacia el fin de este encuentro, ¿sí? Hace 2 horas que estamos conectados, voló el tiempo.
Habíamos planificado un encuentro de 1 hora y 30, ya van 2 horas de una amena charla. Realmente en nombre de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, si Luz me lo permite, quiero agradecer a nuestros invitados, especialmente Ana Teresa Botardo de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Andrés Felipe Giraldo de la Universidad de Medellín, y a todos los presentes. Hemos visto que hay estudiantes, bueno, son mayoría los de Argentina, jugamos de locales hoy, pero hay estudiantes de Bolivia, hay estudiantes de Perú, nos acompañan, bueno, colegas de la Universidad KS de Mar del Plata, de la Católica de Salta. Hemos llegado a ser 120 en algún momento, somos más de 100 todavía. Muchas gracias. Está Carlos Sotomayor también de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Está el profesor Miguel Valdés de la Universidad San Martín de Porres, de Lima, Perú, María de los Ángeles Sánchez, creo que la vi por ahí también, de la Universidad NUR de Bolivia. Hay muchos estudiantes de esa universidad. Bueno, seguro que voy a quedar mal con alguno porque no he llegado a leer todos los nombres, pero realmente queremos, bueno, brindarles un cálido aplauso a nuestros disertantes y un gracias enorme a todos por haberse quedado aquí hasta el final, y espero que hayan sido 2 horas muy provechosas para todos ustedes. En nombre de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de la LACAURB les damos las gracias. Yo puedo Andrés, enviarles la presentación a ustedes para que la compartan. por si alguien la quiere, si la solicito, ok, muchas gracias. Se la envías a Luz, por favor. ¿Sí? Bueno, también hay estudiantes de un curso mío que hacemos 5 minutos de break y tenemos clases a continuación. La noche está en pañales todavía. Así, gracias por haberte sumado y estar aquí presente. Acá no llega la noche, todavía no llega la noche, son apenas no, para ustedes es temprano, todavía tienen tiempo de dar clases también. Bueno, gracias a todos, muy amables. Un gusto, y un gusto. Saludos. Muchas gracias por Gracias. participar. Gracias, gracias. Gracias. Chao. Chao.